¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al diputado nacionalista Pablo Abdala, que está impulsando la necesidad de realizar una comisión investigadora, una semana en la cual naufragó una de las iniciativas en ese sentido, de las que ya se hablaba por parte del Partido Nacional. Usted impulsa una vinculada al tema de la regasificadora. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias a ustedes, un gusto estar acá. ¿Por qué la necesidad de una investigadora? Bueno, porque todo el proceso que condujo a la adjudicación que oportunamente se practicó en el intento anterior de construir una planta regasificadora a partir del año 2013 presenta zonas oscuras, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, fue un proceso irregular, nosotros creemos que hubo ilicitudes, hemos llegado a esa conclusión. Esto no quiere decir que haya habido delitos, ilicitudes en términos de que se afectaron o se contravinieron normas jurídicas y las propias reglas del proceso licitatorio de una manera muy sugestiva, muy llamativa. ¿Por qué razón? Nosotros entendemos que hubo una suerte de predeterminación en el sentido de adjudicarle la concesión de la planta regasificadora al consorcio que efectivamente ganó ese proceso competitivo, el consorcio GNLS-OAS, en función de que, bueno, se contravinieron o no se tuvieron en cuenta los informes técnicos que desaconsejaban esa actuación, desaconsejaban hacer esa adjudicación, con relación a una oferta que además no era la económicamente más conveniente, era la segunda más cara de las 4 que se presentaron. Eso es muy, repito, sugestivo y llamativo. Pero después hubo hechos supervinientes, algunos relativamente recientes, que están absolutamente vigentes, que tienen que ver con reafirmar la sospecha en el sentido de que se habría producido algún tipo de intervención, de injerencia, de gestión de buenos oficios desde el gobierno brasileño de la época, en ese entonces gobernaba el Brasil la presidenta Dilma Rousseff, con las autoridades uruguayas para que efectivamente esta adjudicación se resolviera como se resolvió. Ahora, ¿representó un perjuicio para el país en el sentido de, primero, es un proceso que todavía está en marcha, ¿no? No se sabe si la regasificadora se va a concretar o no. Y además, Uruguay cobró 100 millones de dólares y a su vez hay una obra en curso, uno no sabe de qué calidad, pero ciertamente hay una obra en curso que se quedó en nuestro país en una empresa adjudicataria que tuvo sus problemas, que se retiró de la inversión que está realizando, pero que abonó los 100 millones de dólares, que no es una cifra menor. Sí, sin perjuicio de lo cual el daño económico es claro y evidente. En términos de recursos públicos, es cierto que se cobró esa indemnización que estaba pautada en el contrato de concesión para el caso de incumplimiento. En realidad uno dice 100 millones de dólares es una cifra muy abultada, pero estamos hablando de un negocio o de una inversión que era de 1.200 millones de dólares y de un negocio económico, por un valor económico de más de 3.000 millones de dólares en función del canon que se había pactado. Sin perjuicio de lo cual, o sin embargo, el Estado ha perdido, a esta altura la cuenta nuestra indica 65 millones de dólares, que tienen que ver con las capitalizaciones, el endeudamiento que contrajo Gas Sayago para financiar las obras y distintos aportes que hicieron tanto UTE como ANCAP en su debido momento para precisamente financiar las obras conexas que estaban a cargo del Estado. 65 millones de dólares más que los 100 millones o de esos 100 millones 65 se invirtieron. 65 es el saldo, el Estado invirtió cerca de 150 y Gas Sayago ha representado un costo y un gasto tanto desde el punto de vista, repito, de las capitalizaciones como de los endeudamientos que se contrajeron, por ejemplo, con la Corporación Andina de Fomento para financiar parte de la obra por 150 millones de dólares. A eso hay que deducirle los 100, está bien, pero entonces estamos con un saldo de 50 millones de dólares a lo que hay que agregar lo que se lleva gastado en el 2016, que nosotros estimamos entre 10 y 15 millones de dólares más. Yo creo que eso francamente no es recuperable. Creo francamente también que el proyecto de la planta regasificadora es inconsistente a tal extremo que el gobierno tiene un problema del cual no sabe cómo salir y no puede salir fácilmente y seguramente es un proyecto que está destinado al fracaso. ¿Usted no cree que se concrete? Yo no creo que se concrete porque tiene problemas en cuanto a la ubicación geográfica. Es notorio que en esa zona donde fue pensado o emplazado caprichosamente también no están dadas las condiciones naturales para construir una obra de esta envergadura en plena zona offshore, digamos así, fuera del territorio. Hay un problema de concepción en cuanto a la escala productiva. Estamos hablando de una obra una capacidad de producción de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, de los cuales la enorme mayoría, el 95% aproximadamente, son saldos de exportación. Es al revés de lo que debiera ser. Se supone que cuando uno construye o hace una inversión para abastecerse
de algo, de energía, de gas, de lo que fuese, bueno, obviamente eso tiene que pensarlo de acuerdo a su propio consumo y después puede tener un 10, un 20, un 30% de excedentes de producción que coloca en el resto de la región. Nosotros tenemos el 90% por lo menos de lo que vamos a producir, estamos obligados a exportarlo. Ahora no sabemos a dónde lo vamos a exportar, porque si bien el destino natural era la República Argentina, es evidente que con Argentina las cosas no han avanzado en términos de que efectivamente eso se pueda concretar. La prueba la tuvimos en la última reunión, la última cumbre presidencial entre Macri y Vázquez, donde quedó claro que o bien el tema no se planteó, o si se planteó, evidentemente hubo muy malas noticias. Se planteó y Macri de alguna manera lo que dijo es que Uruguay tenía que ser competitivo, ¿no? En cuanto a precios, lo cual uno tiende a pensar que quizás no sea tan sencillo. Eso no es sencillo y hay otra cosa que yo diría que termina de resolver la situación. Argentina no nos puede garantizar que nos va a comprar gas eternamente, o por lo menos por un plazo prolongado de 15 o 20 años. ¿Por qué razón? Porque está en su propio, desarrollando su propio proceso de producción y de autoabastecimiento de gas natural. En la zona de Vaca Muerta todos sabemos que Argentina apuesta al desarrollo del gas natural y a la extracción de gas natural en términos de que en pocos años va a ser superavitaria o va a poder autoabastecerse. Entonces, vamos a hacer todo esto para que eventualmente Argentina nos compre durante los próximos 2 o 3 años. Es absolutamente insostenible, es absolutamente inviable. Yo creo que aquí hubo errores desde el origen, muy curiosos, que le han salido muy caros a la sociedad y donde, repito, yo en su momento hablé de abuso de funciones y hablé de desviación de poder. Entiendo que el gobierno del presidente Mujica, con relación a este tema, resolvió llegar a determinado final y no se apartó de ese objetivo, por más que para alcanzarlo, obviamente, cometió todo tipo de irregularidades. Generalmente sucede que en este tipo de casos los legisladores empiezan a acumular material y no muestran todas las cartas hasta tanto no realizan la solicitud de la o por lo menos no plantean la situación en el ámbito parlamentario en lo que marca la ley, que es la preinvestigadora. ¿Usted tiene algo más de lo que se ha manejado públicamente? ¿Ha llamado reiteradamente a las autoridades del Ministerio de Industria del Parlamento? ¿Recogió en los últimos días alguna información que amerite efectivamente instalar la investigadora? Mire, yo no me voy a guardar nada y la semana que viene, cuando presentemos la denuncia correspondiente, que ya le adelanto va a ser entre martes y miércoles, que estaremos presentando en la presidencia de la Cámara el escrito conteniendo la denuncia para desencadenar el procedimiento de conformación de la comisión preinvestigadora, que en 48 horas tendrá que expedirse, vamos a presentar todo lo que tenemos, porque nos parece que en esto, cuando reclamamos transparencia, lo mejor es ser transparente. Hemos recabado mucha información, no vamos a guiarnos solo ni a sustentar nuestras afirmaciones con recortes de prensa, como se dice comúnmente. Claro, generalmente lo que dice, por lo menos desde el oficialismo, se dice, no tienen papelitos nomás, por el tema de recorte de prensa, no presentan ningún documento oficial. ¿Usted en ese sentido siente que está bien sustentado? El oficialismo habitualmente trata de relativizar los planteos de la oposición en términos de que no hay irregularidades cuando lo que estamos denunciando, como pasó en el caso anterior, es por lo menos la presunción evidente de que hubo irregularidades o ilicitudes. Trata también de minimizar la importancia de las versiones periodísticas, como si la prensa no fuera seria o eventualmente no recogiera información veraz o relevante. Yo le voy a poner un ejemplo. Entre otras cosas, en todo este proceso lo que hubo fue una flagrante irregularidad, gravísima irregularidad con relación a un tema muy importante que es el tema ambiental. La autorización ambiental previa en el año 2013 se otorgó en el lapso de 8 días. El propio director Rux dijo públicamente que estaba recibiendo presiones de su propio gobierno, el actual subsecretario de Vivienda. Entre la audiencia pública que marca la ley que debe practicarse para la autorización ambiental y la firma del ministro Beltrame, que era el ministro de la época de Vivienda, mediaron apenas 8 días. Bueno, eso yo no tengo más remedio que sustentarlo con afirmaciones de Rux que hizo a través de los diarios capitalinos. Y bueno, y eso tiene que tomarse como una prueba porque son declaraciones hechas por un jerarca que nunca fueron desmentidas. Ahora, por supuesto, voy a presentar también documentación. Yo tengo los informes de la consultora RINA, que es la consultora que se contrató por parte de Gas Ayago para evaluar las ofertas, que claramente desaconsejó avanzar en la adjudicación. Eso está dicho. Entonces, ¿cómo puede entenderse que en una inversión de más de 1.200 millones de dólares, con todo el riesgo que entraña, y vaya si entrañaba riesgo, que aquellos polvos trajeron estos lodos? Es evidente que eso le produjo daño al Estado, y no hablamos del daño que le produjo a los particulares, que ahí hay decenas de millones de dólares que también hay que sumar a la cuenta. Es decir, todas las empresas nacionales, pequeñas y medianas, que tienen créditos por cerca de 30 millones de dólares y que tuvieron gravísimos problemas porque OAS no les pagó un peso, no le pagó un peso a nadie. Bueno, eso evidentemente
habla a las claras de que se actuó con una enorme improvisación, con una enorme irresponsabilidad, y creo que estos informes lo demuestran. También es verdad que venimos de una experiencia parlamentaria en la cual la oposición no pudo concretar, pese a tener un voto del Frente Amplio, la conformación de la comisión investigadora. En esos contactos previos que se generan siempre entre los legisladores, a ver, nadie piensa que usted va a hablar a partir de presentar los documentos. ¿Cómo viene? ¿Ve que hay un buen ambiente? ¿Podría eventualmente contar con el apoyo de Unidad Popular? A ver, la decisión final obviamente la va a tomar la Cámara de Representantes una vez que la comisión preinvestigadora se expida. Pero debo decirle, porque es muy pertinente su pregunta, que a mí se me ha generado por lo menos la expectativa razonable de que esta comisión investigadora pueda prosperar, o la constitución de la misma, obviamente, ¿no? En el día de ayer yo dediqué prácticamente el día entero a hablar con mis colegas de todos los partidos, inclusive con legisladores del Frente Amplio. Y debo decirle que en cuanto a los partidos de la oposición, en general he recogido o confirmado el apoyo de todos ellos. Incluso Unidad Popular. Incluso Unidad Popular, me atrevo a invocarlo, no solo porque me reuní ayer con el diputado Rubio, sino porque él ya públicamente lo ha dicho, y en el debate parlamentario de esta semana, referido al otro tema que se planteó, adelantó ahí mismo que iba a votar esta investigadora. Pero también con los demás partidos de la oposición. Y mantuvimos contactos con legisladores del Frente Amplio, que por supuesto no puedo dar su nombre porque creo que cometería una infidencia, pero que por lo pronto me señalaron que la posibilidad de analizar el tema está, incluso hasta por razones de estrategia política que son muy legítimas y muy atendibles, porque el Frente ¿Qué no tipo puede. de estrategia política? A ver, todos los partidos tenemos legítimamente estrategias en términos de definir nuestra acción, en términos de cómo la misma puede o será evaluada finalmente por la opinión pública, porque la gente nos está mirando y está juzgando nuestra labor como dirigentes. Y yo supongo que hay dirigentes del Frente que advierten que negarse sistemáticamente una vez y otra también a la conformación de comisiones investigadoras, eso puede ser malinterpretado por la población. Y yo creo o he llegado a la conclusión de que hay legisladores del Frente Amplio que están razonando en esos términos y me parece absolutamente legítimo y me parece por lo tanto que tienen derecho a hacerlo. No solo con Gonzalo Mujica, entonces. No solo con Gonzalo Mujica, repito, he hablado con legisladores del Frente Amplio que claramente votaron en contra el lunes pasado con relación al otro planteo, a la denuncia del diputado Trovo, pero que ahora me transmiten estarían dispuestos a llevar una posición distinta a la bancada, pero será obviamente la bancada del Frente Amplio, como cada sector parlamentario, el que resuelva en definitiva. Estamos en un día muy particular porque se encuentra entre nosotros la expresidenta Dilma Rousseff. ¿Es un error recibirla, darle las llaves de Montevideo? Digo, habida cuenta que también está vinculada de alguna manera a todo este negocio de la regasificadora que usted entiende hay méritos para investigar. Mire, yo no me voy a rajar las vestiduras por esto, pero también digo objetivamente, yo no sé si es la tesis o la solución más prudente entregarle las llaves de la ciudad en términos de hacerle homenajes de Estado, ¿verdad? Desde el Estado nacional o desde el Estado departamental. Creo que se la puede recibir con respeto, se la puede recibir con cordialidad por parte de los sectores políticos o sindicales que claramente tienen afinidad con la señora Rousseff, pero sin entrar en asuntos internos de la República Brasileña, es evidente que ha habido una controversia que está planteada. Nosotros no debemos tomar partido ni en un sentido ni en otro, pero se trata obviamente, nos guste o no, de una presidenta que ha sido removida y que desde nuestro punto de vista ha sido removida de acuerdo a la Constitución. Es decir, nosotros no hablamos de golpe de Estado. Como entendemos que no hubo golpe de Estado en el Brasil, nos parece que no es del todo prudente, repito, que haya homenajes oficiales. Creo que, por supuesto, no hay que rechazar su presencia ni ignorarla. Quien quiera recibirla con cordialidad, con afecto, organizarle actos públicos en un país libre y democrático como el nuestro, está bien que lo haga. Pero yo creo que se debería llegar hasta allí y por eso no nos gusta mucho, repito, sin rasgarnos las vestiduras, este homenaje que le va a tributar el intendente de Montevideo. Ya sobre el final, en las últimas horas se conoció que, y usted fue director de ANCAP, ¿se conoció alguna intención del ente petrolero vinculado a liberar el precio del combustible en nuestro país, eliminar el tope del precio de la venta de nafta, gasoil, obviamente también en el Uruguay? ¿Qué le parece la iniciativa? Mire, a mí me llamó un poco la atención. El día 16, le adelanto, tenemos prevista la visita de Marta Jara y de la ministra Cose a la Comisión de Industria, que se ha prolongado larguísimamente, que yo mismo la promoví en el mes de julio. Fíjese usted cómo son a veces las relaciones entre los poderes del Estado y sobre todo con relación a algunos ministros en particular. Vamos a hablar de esto, naturalmente. Yo, por supuesto, soy partidario de la desmonopolización y de la desregulación.
pero desde la desregulación con orden, con controles, no que venga cualquiera a vender cualquier clase de combustible. Ahora, me parece que si desregulamos los precios, en términos de que cualquier estacionero venda el combustible al precio que quiera, bueno, ANCAP debería adecuarse a esa situación y debería o bien renunciar a participar del negocio de la distribución y de la venta mayorista y de la venta minorista a través de Duxa y a través de las estaciones de servicio de la cual es propietaria, o bien renunciar al monopolio de la refinación y de la importación, porque si no, evidentemente está en una competencia desigual. ANCAP es quien produce el combustible monopólicamente, quien compite en la distribución como sello, como Duxa, ¿verdad? El sello ANCAP con los demás sellos, y al mismo tiempo compite en la distribución minorista porque es propietaria de algunas estaciones de servicio. Entonces va a tener una posición dominante que en un mercado competitivo donde cualquiera pone el precio que quiere, yo creo que puede llegar a generar una distorsión. Y en esto no es que me esté poniendo, digamos, dirigista, pero me parece que la desregulación tiene que ser completa, no solo en una de los eslabones de la cadena. ¿Y eso no podría implicar, en caso de desmonopolizar la distribución y eventualmente liberar la importación, no podría representar la pérdida de cientos de puestos de trabajo? No, yo creo que pérdida de puestos de trabajo no habría porque el mercado es el mismo y la gente va a seguir consumiendo combustible en los volúmenes en los que los consume actualmente. El tema es bueno, por ejemplo, hay una obra en la planta de sulfurizadora que no sé si tendría sentido si uno importa el combustible. Bueno, es que yo tampoco creo, nunca creí en la apertura indiscriminada del mercado. Yo soy partidario de un proceso de desmonopolización gradual, naturalmente, donde ANCAP se prepare para la competencia y donde se vayan abriendo ventanas, pero tiene que ser una cosa planificada, no es que un día me levanto y resuelvo desregular los precios, porque vamos a sincerar la discusión. Yo creo que esta medida o este impulso se inscribe en el contencioso que ANCAP tiene en este momento con los estacioneros en cuanto a reducir sus márgenes de ganancia. La ministra de Industria habló claramente de lo que debería significar una reducción en los costos de distribución. Sí, bueno. Dijo que se gastan casi 300 millones de dólares por año en la distribución de combustibles y que eso hay que bajarlo. Bueno, claro, pero hay que bajar los costos de refinación y hay que bajar los costos de funcionamiento de ANCAP. Es decir, por eso digo, tampoco vale escoger un determinado segmento o un determinado eslabón de la cadena. A donde ANCAP le conviene, porque esos son costos que en tal caso tienen que ver con la tarea de los distribuidores y de los estacioneros, entonces ahí quiere quedarse con una parte de la renta o de la ganancia. Ahora, en lo que a ella le compete, que es todo lo demás, entonces ahí capitalizamos por 622 millones de dólares y poca cosa más. Y seguimos perdiendo millones de dólares en el Portland y millones de dólares en la CAL y seguimos perdiendo millones de dólares en Alur. Yo creo que no es legítimo. Es decir, me parece que en todo caso pensemos en una reestructura completa del negocio, que ANCAP se encargue de ser eficiente primero y después vayamos abriendo el mercado en términos bastante más razonables. La última, en el minuto que me queda, se conoció en las últimas horas, por lo menos un interés de una aerolínea chilena en Alasú. Usted ha seguido bien de cerca este asunto. ¿Alberga alguna esperanza con relación a que esto pueda llegar a por lo menos a concretar una alianza con privados y reflotar el negocio? Mire, yo siempre aspiro a lo mejor y no le deseo mal a nadie. Evidentemente la experiencia de Alasú ha sido una experiencia fallida, eso es evidente. Que Alasú no era competitiva, los hechos se encargaron de demostrarlo. Todo el proceso que se siguió, empezaron con 3 aviones, pararon uno, pararon el otro, ahora están por entregar el tercero. Alasú será la experiencia única en el mundo de una compañía aérea que no tiene aviones. Lo que queda de Alasú, que son los permisos, las frecuencias, las líneas, sus trabajadores y algún otro activo, eventualmente podrá absorberlo alguna otra compañía internacional. Ojalá que así sea, y ojalá, sobre todo a esta altura, lo que más nos debe preocupar es que los cerca de 200 trabajadores que obviamente atraviesan una coyuntura difícil puedan encontrar una solución a su situación. Eso es lo que tenemos que intentar ahora. Mucho me preocupa que los 15 millones de dólares no los cobremos nunca más. Yo no sé si esa compañía chilena va a venir a hacerse cargo de todo, inclusive de los 15 millones de dólares que el Estado otorgó prácticamente sin garantía, porque yo he hecho pedidos de informes y a mí se me ha contestado que las garantías son la cesión de las ventas futuras y el flujo de caja, que eso no es nada, porque a la SUB además le debe casi 5 millones de dólares a los proveedores, y la responsabilidad solidaria de sus directores. Pero bueno, la responsabilidad, los directores pueden responder por 15 millones de dólares. Yo no quiero ejecutar a nadie, pero además no creo que los directores tengan un patrimonio tan importante como para poder compensar ese pasivo o devolver ese dinero. De manera que me parece que ahí hay un daño para la sociedad que va a ser muy difícil de reparar. Pablo Dala, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias a ustedes, como siempre. La pausa y seguimos con mucha más información.